Buenas tardes, estamos en Perú 21, seguimos analizando lo que pasó esta madrugada en Venezuela con los bombardeos que se dieron, con la captura de Nicolás Maduro y justamente con la conferencia de prensa que dio hace unas horas el presidente Donald Trump, donde confirmó la captura y el proceso militar durante esta madrugada y bueno, cómo ha sido durante estos días. Y justamente para analizar este tema estamos con Carlos Noboa conectado, es un internacionalista para poder hablar sobre este tema. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar en 21. ¿Cuál es tu primera impresión sobre la incursión primero en la madrugada? ¿Lo esperabas que fuera de esta forma? Mira, había indicios de un ataque, había amenazas. El gobierno de los Estados Unidos ha estado presionando mucho a Maduro en las últimas semanas, con declaraciones, con acciones en el mar del Caribe, el mismo mar venezolano. Y si bien es cierto, cada vez iba incrementándose un poco el acento de lo que decía Donald Trump, creo que ha sido una sorpresa. Más que el ataque, tal vez la contundencia del ataque, porque esto muchos pensaban que iba a presionarse de tal manera que Maduro dejara el poder. No lo ha hecho, él tuvo algunas conversaciones con Donald Trump y finalmente la magnitud la hemos conocido recién ahora, porque creo que hay dos momentos, ¿no? Hay un primer momento que es el informativo, el noticioso en sí, que es el ataque, las explosiones en Caracas, en otras tres ciudades más, como en el estado de Miranda, en La Guaira, en Aragua, tratando de destruir una posible respuesta aérea venezolana, la contundencia del ataque, la captura de Maduro rápidamente, y eso fue lo que se conoció de inmediato y en el amanecer nuestro en América Latina, digamos, nos despertamos con esa noticia. Y de ahí Ah, hasta el mediodía creo que había una incertidumbre de ver qué es lo que podía pasar en Venezuela, porque salió Maduro, salió su esposa, pero la cúpula chavista, madurista, militar permanecía en el poder, ¿no? ujú. Entonces eso creo que ya lo dilucidó bien Donald Trump luego de la conferencia de prensa que ha terminado hace unos minutos, ¿no? ¿Esperabas, digamos, que en el discurso el presidente Trump dijera que prácticamente van a tener Venezuela hasta que la tranquilidad regrese? ¿Esperabas, digamos, otra idea, tomando en cuenta que horas antes la señora Cochado había mandado un mensaje donde decía que estaban listos para asumir el poder? Creo que ese es el segundo, esa es la segunda gran novedad, ¿no? Ha habido un tema de forma y fondo, ¿ya? Forma el ataque en sí y fondo lo que viene después, ¿no? El día siguiente de la caída de Nicolás Maduro, porque muchos pensábamos que ahí podía haber un acuerdo, una negociación, un consenso entre los que se quedan en el poder. Constitucionalmente le corresponde a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir el poder y convocar elecciones en un mes. Pero Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio han dado una conferencia de prensa donde han sido muy contundentes en decir que ninguna de las personas que ha estado en el régimen va a quedarse, con lo cual ellos van a tener que salir. Y si no quieren salir rápidamente va a haber otro ataque, lo ha anunciado Donald Trump, eso por un lado. Y Ujú. por otro lado, cuando la prensa le preguntaba en esta conferencia qué iba a pasar o quién se iba a quedar en el poder, ellos dijeron nosotros, el tiempo que sea necesario. Entonces ahí eso es un hecho que no ha ocurrido nunca, porque ya Estados Unidos en 1989 invadió Panamá para capturar al presidente Manuel Antonio Noriega, que fue acusado de narcotráfico y procesado y condenado en los Estados Unidos. Seguramente va a ocurrir lo mismo con Maduro, pero ellos se fueron. Igual ocurrió en Irak, igual ocurrió en otros países, pero esta vez se van a quedar a gobernar, entre comillas. Eso es algo inédito, es algo incierto y es algo que refleja también, yo diría que es el anuncio de una nueva forma de hacer política. Estamos asistiendo al nuevo orden mundial impuesto por un Estados Unidos que deja de lado, digamos, lo que es la importancia de la democracia liberal para ponerse en marcha o poner en marcha lo que es eh, el uso del poder con toda su fuerza cuando sea necesario, ¿no? Para mantener y reafirmar sobre todo
el poder de Estados Unidos como máxima potencia mundial, ¿no? ¿Cómo evalúas la reacción de los demás países, ¿no? Tomando en cuenta que algunos presidentes ya dicen que esto no es, digamos, no respeta los parámetros internacionales y otros pues también aplauden esta situación. ¿Cómo crees que va a ser la respuesta de los líderes del mundo? Dentro de lo esperado, o sea, hay una crítica a nivel diplomático, ha habido una, o se ha dado una nueva violación al derecho internacional, ha habido la invasión a un país, ha habido la extracción, captura o secuestro, dependiendo cómo quieren llamarlo, de un presidente, que te puede gustar o no, que seguramente era un dictador ilegal, pero lo ha sacado otra potencia, otro país que es Estados Unidos. Y eso ha sido criticado por los países aliados de Venezuela, como son pues Rusia, China, que demoró en sacar su comunicado, Irán, Colombia con Gustavo Petro. Pero si bien es cierto, estamos hablando de una violación del derecho internacional como tal, ha sido una medida muy aplaudida por los aliados de los Estados Unidos o por países afines ideológicamente a Estados Unidos, como Argentina, con Javier Milei, como Bukele en El Salvador, como José Antonio Kast, que es el El político presidente de electo la de Chile. ultraderecha chilena que va a asumir el poder todavía el 11 de marzo, ¿no? Pero ya se pronunció. Entonces, ahí es, digamos, la forma como se va a manejar este tema, pero no va a pasar más allá de una crítica o un apoyo diplomático, porque ninguna potencia, ni China, ni Rusia, ni nadie, está en capacidad de hacerle frente a los Estados Unidos. Lo puedes criticar, sí, pero nadie va a atreverse, vamos a decir así, nadie va a atreverse a ejercer o a hacer alguna acción militar que busque frenar la ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? ¿Crees que esto, digamos, los mensajes que ha dado el presidente Donald Trump han sido contundentes, ¿no? Y en algún momento mencionó que nadie más va a dudar del poderío de Estados Unidos. Desde ese punto de vista, digamos, ¿es un mensaje para todos? Sí, definitivamente es una advertencia para todos los países que, digamos, llegan a un nivel de exageración o de dictaduras prolongadas. Se preguntó también en la conferencia sobre el tema de Cuba, Marco Rubio deslizó que se tiene que portar bien y todo eso, pero digamos, Estados Unidos no tiene ningún empacho en hacerle frente a un país que se le ponga enfrente. Ahora, claro, no es lo mismo una ofensiva y un ataque contra Venezuela. No se va a meter pues Estados Unidos a atacar a China, a Rusia, a Japón, ¿no? O algún país europeo, Ujú. por más en contra que esté de ellos, ¿no? Entonces sabe también dónde interviene, ¿no? Claro, pero de cierta forma China ya está presente en Latinoamérica, tanto ha estado en Venezuela con contratos y bueno, en Perú tiene un puerto más que importante, ¿verdad? Y bueno, Rusia Sí, también de cierta forma también estaba involucrado con Venezuela. mira, China tiene poder económico, pero no tiene poder militar. Rusia tiene poder militar, pero no tiene poder económico. Tan contundente, quiero decir. Ujú. Claro que tiene poder, pero Estados Unidos tiene los dos, ¿no? Poder económico, poder militar. Y con un presidente que está demostrando que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de hacer valer sus intereses, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar ahora después de todo esto? Después del mensaje, bueno, ya la captura de Maduro, el mensaje de cierta forma de la oposición venezolana que no asumió el poder y bueno, el anuncio del mensaje de Donald Trump. Yo creo que son horas claves las próximas, aunque Trump ya marcó la cancha, ya van a mantenerse en el poder, no sabemos de qué forma. Creo que lo primero que hay que ver aquí es cómo va a quedar Diosdado Cabello, el ministro, poderoso ministro del Interior, o cómo va a quedar Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y toda la gente de la cúpula, cómo van a salir. No se van a quedar, no se van a poder quedar, ¿no? No sé si va a ser esto una salida negociada. Donald Trump deslizó en la conferencia de prensa también que su secretario de Estado, Marco Rubio, quien además habla muy bien español porque es de origen cubano, va a conversar con la gente que está ahí y va a haber una transición, ¿no? No creo que, quienes quedaron del poder en Venezuela estén en condiciones o en capacidad de hacerle frente porque saben que si alguien se planta y dice yo no salgo de acá, eso va a significar una ofensiva militar contundente de Estados Unidos, tal como la que hemos vivido esta madrugada en Venezuela, ¿no?
Digamos, una cosa es el formato, por lo menos el sistema normal, pero hay un sistema paralelo que, digamos, con el que ha gobernado Maduro, que son estos grupos paramilitares, que tienen que ver justamente con estos cárteles internacionales, ¿no? ¿Qué papel van a jugar justamente en este proceso? Esa es la gran pregunta porque cualquier tipo de transición que se dé en Venezuela, ya sea que se queden, en supuesto negado, que se queden los que han estado en autoridades ahora o la oposición, va a tener que ver algún tipo de desmontamiento del aparato chavista que se ha ido formando, consolidando en los últimos 25 años. Entonces, desmontar todo eso, desbaratar todo eso de la noche a la mañana no es fácil, ¿no? Eh, Podría ocurrir, por eso aquí es clave cuánto tiempo se va a quedar Estados Unidos. Ellos dicen que se van a quedar el tiempo que sea necesario. Yo no sé si Estados Unidos tenga en las condiciones para quedarse un tiempo indeterminado. No digo que no tenga capacidad, la capacidad la tiene largamente, sino las condiciones porque tienen que atender otros asuntos en otros lados y además la política exterior estadounidense está subordinada a la política doméstica, ¿no? Entonces le tiene que dar cuenta a Trump a sus electores, más aún que en noviembre de este año 2026 van a tener elecciones para el legislativo. Y Trump está pensando en qué va a pasar después cuando en los 3 años de mandato que le quedan, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, la oposición no ha mostrado un liderazgo cohesionado como para, y que esté a la altura de las necesidades que se tienen actualmente de tener un gobierno firme, cohesionado y que pueda dar respuestas con algún tipo de consenso que se le pueda dar a quienes han salido del poder recientemente, ¿no? O sea, el escenario es muy complicado lo que se le viene a Venezuela. Bien, ha sido Carlos Noboa, internacionalista, que ha estado con nosotros analizando este tema tan importante que empezó la madrugada del día de hoy y que va a tener historia en las próximas horas. Te agradecemos, Carlos, y en cualquier momento nos conectamos con más información desde Perú 21 TV.